Brahmadivyo Brahmavidya Sampradaya Kartabhyo Vamsha Rishibhyo Gurubhyo Namaha Shri Gurubhyo Namaha Om Shanti Shanti Shanti. Sadgurunath Maharaj Ki Jai. Bhagavad Gita. Gayatri Chandasamaham. Entre las métricas, yo soy el Gayatri, dice Krishna. Hay un capítulo donde él va diciendo, entre las montañas soy el monte Meru, entre los animales soy tal, va diciendo las cosas grandiosas, excelsas, preciosas, poderosas. Entre las métricas distintas de los Vedas, soy el Gayatri. Muchos de vosotros conocéis el Gayatri, desafortunadamente por estos cantantes modernos, este neo-kirtan. Estos Gayatris hay que cantarlos adecuadamente, con el chandas correcto, sobre todo con la actitud correcta, no para complacer a un público, para complacer a la divinidad, y esto no lo haces en público. Entonces el Gayatri tradicional tiene 3 líneas de 8 sílabas, tiene 24 sílabas. Om Tat Savitur Varenyam Bhargo Devasya Dhimahi Diyo Yona Prachodayat. 8, 8, 8. Meditamos en esta suprema luz o conciencia, esta luz de la divinidad, que nos crea y que nutre, que crea y que nutre este universo. Que esta divinidad solar, el Gayatri es una repetición solar, ilumine e inspire nuestra mente, nuestro intelecto, dé luz a nuestro intelecto. Luz, ¿qué quiere decir? Una mente sádvica, un intelecto luminoso, es un ser feliz y desapegado. Una mente sin luz es una persona desanimada, sin sentido, que va buscando a ver qué hay fuera que le pueda dar algo de satisfacción. Una mente rajásica es también este velo donde en lugar de mirar aquí siempre estás mirando fuera. ¿Dónde voy a encontrar satisfacción? ¿Quién va a llenar mi vida? ¿Qué va a llenar mi vida? Entonces la luminosidad es esta luz que está en uno mismo. Es el pleno contentamiento. Es el intelecto purificado, capaz de indagar en la inmensidad del espacio del corazón, que no es distinto del espacio de Surya, que es la infinitud. La divinidad es para Brahman. Más allá de nombre, forma, concepto, nombre. Pero tal como explica Krishna en la Gita, esta adoración a Parabrahman, cuando tú aún te crees un nombre y un cuerpo, no es tan fácil, porque es absolutamente abstracta. No tienes nada a que acogerte. Si estás preparado, no acogerte nada es extraordinario, porque este nada es todo. Pero si hay una asociación fuerte con un nombre, forma y una pequeña historia, entonces este Parabrahman, en la forma de Ishvara, o la divinidad, toma distintas formas que pueden ser adoradas. El Gayatri es este intento, adoramos este Parabrahman, pero en la forma del sol, de Surya. Pero con esta comprensión que este Surya y lo que implica que Parabrahman, pero le doy esta forma de este astro que nutre todo, no es distinto de lo que soy, de mi esencia, de mi Atman. Gayatri. ¿Qué implica el Gayatri? Implica una sociedad tradicional. Implica estos niños que entre los 8 y 12 años, mamás, ¿me oís? Entre los 8 y 12 años
mandaban a su hijo a casa del gurú para que se quedara allí 12 años. Mamás, ¿me oís? 12 años en casa de su gurú, para que creciera en una estricta disciplina. Hasta los 6 años el niño necesita todo el cuidado, todo el soporte, toda la paciencia. Tienes que ser condescendiente. Está aprendiendo, necesita sentirse amado, reconocido, pero a partir de aquí necesita danda. Danda es disciplina, lo que le va a fortalecer, lo que va a hacerle ser un humano con potencial, con potencialidad, no un adolescente eterno, como muchos de los personajes que viven en este mundo, personas que no han crecido, ¿no? El niño llega a casa del gurú. El gurú lo inicia, ¿en qué? En el Gayatri. Este ser humano, por más románticos que seamos, es medio humano, desde el punto de vista indoario. Es solo un cuerpo, que tiene una potencialidad. Pero cuando recibe el Gayatri, no solo tiene el nacimiento de sus padres, el nacimiento físico, con una genética y una visión del cosmos ya integrada en él, una potencialidad muy presente. Por esto, esta gente, existía el sistema de los varnas, no se casaban con cualquiera, porque había que buscar las mejores energías para que el niño tuviese una integración plena, fuera un ser pleno. Entonces este niño recibía el Gayatri, la iniciación del gurú. Nacía en el mundo de la espiritualidad, en el mundo de la indagación. Había una potencialidad que despertaba en él. A partir de aquí ya podía participar en muchos de los rituales. Antes no. A partir de aquí ya es un ser completo. Un ser que ya está navegando, si tiene la fortaleza y la dedicación en este ascenso espiritual. Esto es lo que implica el Gayatri. Esta comprensión de la vida, no como a ver qué busco para pasármelo bien, como nos dicen cada segundo por la televisión, sino la vida es esta escalera de ascenso para trascender mi mente. Porque mi mente es un problema tras otro, ¿o no os habéis dado cuenta? Cuando no se ofusca por esto, se ofusca por lo otro. Cuando no se preocupa porque llueve, se ofusca porque hace demasiado sol. Cuando no se ofusca porque tengo trabajo, se ofusca porque estoy en el paro. Esto es la mente, ¿no? ¿Qué hacemos? Entonces hay que purificarla, ir más allá de lo que me gusta y lo que no me gusta, ser libres. Es lo contrario que nos dicen, sé libre, haz lo que quieras. Esto es la absoluta esclavitud, la esclavitud psicológica, que nos enseñan cada día. Hay que romper con esto con fuerza. Aquí empieza el camino yógico. Si no, somos yogis a medias. Si no cuestionamos profundamente el mundo moderno, seremos yogis con un lastre que nunca nos dejará ver la concepción tradicional de la vida. Bien, el Surya Gayatri es Om Bhaskaraya. Bhaskara es el que nos lleva hacia la iluminación, esta forma solar que nos llevaría hacia la luz. Om Bhaskaraya Vitmahe. Conozcamos, Vitmahe es conozcamos, acerquémonos, contemplemos en Surya, en la forma de Bhaskara, el que nos lleva a la iluminación. Mahatejaya, aquí Mahatejaya es Maha, grande, y Tejas. Tejas es luminosidad. Dhimahi, Dhimahi es meditemos en la gran luminosidad. ¿Qué significa esta gran luminosidad? ¿Qué queremos de esta gran luminosidad? Queremos luz en el intelecto. Leía un comentario del Gayatri y el Swami que lo comentaba decía, el ser humano es su mente. El ser humano es su mente y su intelecto.
¿Qué somos si no? El cuerpo es una cosa funcional. Anís también tiene un cuerpo. La perrita me refiero. Los caballos tienen cuerpo, los perros tienen cuerpo. Hay una parte que funciona sola. ¿Es la parte? ¿La parte qué? Instintiva. ¿El ser humano en qué se diferencia? En ti, en esta mente, en este intelecto. Esto es lo que hay que cultivar. Esto es lo que hay que cuidar. Y hay que cuidarlo con gran esmero. Un intelecto refinado, un intelecto poderoso, un intelecto que va más allá de creencias, conceptos, doctrinas, dogmas, más, que busca la infinitud, que navega en la infinitud, que ha pasado por el estudio, por la contemplación, por la austeridad del conocimiento de textos. No llegamos al silencio con una mente perezosa, que hay mentes perezosas. Hay que hacer el esfuerzo de ser capaz de contemplar, conocer para luego soltar. Sobre todo soltar también. Si no, uno de los obstáculos es Shastra Vasana. El Vasana del deleite de la lectura y contemplación de los Shastras. Cada que hay un deleite, pero uno tiene que deleitarse finalmente no en la letra, sino en el gran silencio. Entonces, el punto de esto era que el ser humano es su intelecto, su potencialidad. Esta es la gran flor que tenemos en nosotros. Esto es lo que más debemos de cuidar. Y no hay gimnasios para esto. Debemos de cuidarlo nosotros. Lo que leemos, lo que vemos, lo que decimos, lo que aspiramos. Sobre todo esto requiere de un trabajo profundo. El Gayatri es un mantra ciertamente para el intelecto, para purificar el intelecto, para elevar el intelecto. Un intelecto que no se conforma con vulgaridades. Y vivimos en una sociedad vulgar. Se nos dice que la porquería es arte. Se nos dicen cosas increíbles. Volvemos. Tanno Surya Prachodayat. Que Surya nos inspire. Que Surya, ¿qué significa que Surya nos inspire? Que Surya despierte la sabiduría en nosotros. Que esta luminosidad que vemos en el sol crezca en el corazón, crezca en el intelecto. Que podamos comprender, entre comillas, aquello que trasciende toda comprensión. Porque tal como decía el chamán Don Juan, todo lo que puede ser comprendido es... ¿Qué decía? No vale la pena. Todo lo que puede comprenderse es vulgar, decía. No, esto no es. Y por esto queremos esta luz, porque hay algo, el gran misterio, lo más bello de este cosmos es lo que no puede ser comprendido. Lo que puede ser comprendido pues es más de lo mismo. Teorías. El gran intelecto es aquel que capta más allá del manas y el buddhi de forma directa por anubhava, por unicidad, capta lo real. Si no, navegamos en el mar de las teorías. Y las teorías generan mucho caos en este mundo. Hay que hacer una gran limpieza. Entonces, Om Bhaskaraya Vidmahe Mahatejaya Dhimahi Tanno Surya Prachodayat. Om Bhaskaraya Vidmahe Mahatejaya Dhimahi Tanno Bhaskaraya Vidmahe Mahatejaya
Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudakshate Purnastya Purnamadaya Purnam Eva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Sadhguru Nath Maharaj Ki Jai.